En esta clase vamos a aprender a utilizar los DB links. Los DB links son conexiones de una base de datos hacia otra y nos permiten ejecutar instrucciones SQL desde una base de datos hacia otra base de datos. Comúnmente se utilizan para ejecutar instrucciones de tipo select, pero nos puede servir para incluso insert, delete, etc. Vamos a suponer que nosotros tenemos un e-commerce y nuestro e-commerce pues tiene su base de datos respectiva. Y tenemos sucursal en Guatemala y en México. Entonces para Guatemala nosotros tenemos un software de contabilidad que cumple las regulaciones de la contabilidad en Guatemala. Y para las operaciones de México tenemos otro software diferente que cumple las regulaciones o las leyes de México. Entonces nuestro negocio completo tiene 3 bases de datos: la base de datos del e-commerce, la base de datos del sistema de contabilidad de Guatemala y la base de datos del sistema de contabilidad de México. Entonces vamos a decir que en nuestro sistema de e-commerce, que es como el principal, nosotros vamos a querer tener algunos reportes que nos van a permitir mostrar los datos del e-commerce versus lo facturado. Entonces necesitamos ver eso en un solo reporte, en lugar de andar generando 3 reportes separados y luego unirlos en Excel porque es muy tedioso y es propenso a errores, sino que generar ya solo un reporte que una las 3 bases de datos. La sintaxis básica para utilizar un DB link es esta: escribimos DB link y entre paréntesis podemos especificar el connection string, o sea, toda la cadena de conexión para conectarnos a la otra base de datos, luego ya el query o la instrucción SQL como tal, y luego de forma opcional si queremos mostrar o no los errores. También otra opción sería: primero creamos la conexión, luego escribimos DB link y ya solo hacemos referencia a la conexión y escribimos nuestro query. Para poder utilizar los DB link igual tenemos que instalar la extensión, entonces escribimos create extension if not exist DB link. Entonces voy a ejecutar acá. Y acá me dice que ya existe porque yo ya la había habilitado, pero si no la tuviera pues me saldría un mensaje de éxito de que la extensión ya fue configurada. Ahora que ya fue configurada, ya la podemos utilizar. Entonces yo escribo select DB link, le asigno un nombre, el nombre que yo quiera, luego coma y luego ya escribo el connection string. Acá yo le voy a especificar la conexión, igual sigue siendo localhost. Acá yo estoy en la base de datos DVD rental, pero como yo ya había hecho una copia que se llamaba DVD rental dev, me voy a conectar a esa otra base de datos y le tengo que especificar el usuario y la contraseña. Acá es importante, con el usuario que yo me conecte voy a tener los permisos que tenga ese usuario. Si ese usuario solo tuviera permisos de select sobre 2 tablas, pues solo voy a poder leer datos de esas 2 tablas. Si yo quiero insertar algo, no me lo va a permitir porque el usuario con el cual me estoy conectando no tiene permisos. Entonces ejecuto acá. Acá me muestra OK. Mientras yo esté conectada a este DB link, yo puedo hacer queries haciendo referencia a este DB link y va a funcionar. Ok, entonces escribamos select asterisco from DB link. Acá hago referencia al DB link que yo acabo de crear y luego pongo el query que yo quiero ejecutar. En este caso yo quiero leer de la tabla film, el film ID, el nombre, y pongo as. Acá le puedo poner un alias, el que yo quiera. Y luego voy a poner las columnas para que hagan match con el select. Estos serían como que las columnas que me va a devolver como resultado. Entonces acá me devolvió la lista de películas y esta lista de películas es de la base de datos DVD rental dev. Si yo quisiera más columnas acá, las puedo especificar acá y también las tengo que especificar acá para que puedan venir en el resultado. Si yo me quiero desconectar del DB link, entonces escribo DB link disconnect, el nombre del DB link, y ejecuto. Si yo ahora ejecuto este query, me da error porque ya no estoy conectada. Si yo no quiero crear el DB link de esta forma, puedo copiar toda esta cadena de conexión, la ponemos acá y la ejecutamos acá. Y ahora otra vez me trajo el resultado, aunque esta forma me parece un poco más legible. Entonces lo vamos a dejar así. Tenemos varias operaciones que podemos ejecutar con DB links. Acá el ejemplo pues solo estábamos leyendo datos, pero podríamos por ejemplo utilizar DB link exec que nos va a permitir ejecutar un comando. La sintaxis es básicamente la misma, solo que es DB link exec. Y acá en lugar de un select pues le mandamos otra operación que no sea del tipo lectura, por ejemplo un insert, update, etc. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Le vamos a poner acá un insert hacia la tabla actor, vamos a insertar el actor DB link. Y vamos a ejecutar. Acá esto no era necesario porque no nos devuelve un resultado. Entonces ahora sí nos dice que ya se insertó el actor DB link. Acá estoy seleccionando la tabla actor de la base de datos DVD rental. Acá no existe el actor DB link. Pero cuando yo selecciono acá de la tabla actor de DVD rental dev, acá sí existe el actor DB link.
Entonces, ¿qué pasa si yo tengo datos en una base de datos remota? Por ejemplo, no sé, me puse a insertar datos, los estuve modificando, etcétera, y al final son muchos datos y fue un trabajo muy minucioso y yo me quiero traer esos datos que inserté en esa otra base de datos hacia esta base de datos. Entonces, una opción podría ser hacer un insert select. Entonces, acá yo tengo el select, entonces solo le agregamos insert into actor, actor ID. Entonces vamos a agregar a la lista de campos el last name para que funcione. Last name. Ok, vamos a ejecutar primero el select. Funciona. Y vamos a, pero no queremos insertar todos los actores porque pues ya tenemos actores. Entonces solo queremos insertar este dblink. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a poner acá un where. Utilizamos este alias que tenemos acá. Entonces vamos a ejecutar nuevamente el select. Ahora me trajo solo esta fila. Entonces solo esta fila es la que yo voy a insertar. Vamos a ejecutar acá el select. Y listo, ya tenemos aquí esta nueva fila. Entonces un dblink puede ser una forma muy práctica de mover datos desde una base de datos hacia otra. Tenemos más operaciones que podemos realizar con dblinks. Por ejemplo, si queremos trabajar con cursores, tenemos dblink open, dblink fetch, dblink close. Si queremos leer las conexiones abiertas de los dblinks, tenemos esta función que se llama dblink get connection. Y acá pues solo tenemos esta. Creemos otra conexión, pongámosle dblink 2. Ahora ejecutemos nuevamente. Y acá me dice que ya tengo dos conexiones o dos dblinks abiertos. También tenemos, por ejemplo, la función dblink send query, que esto lo que permite es ejecutar un query de forma síncrona. Es decir, digamos que yo tengo un query que se tarda mucho en ejecutar, entonces yo no quiero esperar a tener el resultado en el momento que yo lo ejecuto, entonces le doy send query, mando el query y espero a que se ejecute y puedo apoyarme de dblink is busy para saber si ya terminó o no, para obtener el resultado, para cancelar el query, o si quiero leer la llave primaria de alguna tabla o algo, puedo utilizar dblink pkey como primary key, o puedo construir un insert, delete, update, entre otras funciones.